Mis hijos me conocen como mamá. Mis nietos me conocen como abuela. Mi yerno me llama suegra. Mis vecinos me dicen señora. Tengo 75 años y he vivido toda una vida, pero nadie sabe quién soy realmente. Y hoy me di cuenta de algo que me rompió el corazón. Yo tampoco lo sé. Hace una semana estábamos cenando en casa de mi hija mayor. Toda la familia reunida, como hacemos cada domingo, mis 3 hijos, sus esposos, mis 5 nietos, la mesa llena de comida, risas, historias. En un momento, mi nieto de 14 años estaba haciendo una tarea de la escuela sobre biografías familiares y le preguntó a mi hijo: Papá, ¿y la abuela a qué se dedicaba cuando era joven? Mi hijo se quedó callado, me miró y dijo: Pues era ama de casa, ¿no? Ama de casa, como si eso fuera todo lo que yo era, como si esas 2 palabras resumieran 50 años de mi vida. Y lo peor es que no lo dijo con mala intención, lo dijo porque realmente eso es todo lo que sabe de mí. Para mis hijos, yo siempre he sido mamá, la mujer que cocinaba, que limpiaba, que los llevaba a la escuela, que curaba sus rodillas raspadas, que los esperaba despierta cuando llegaban tarde. Pero la persona que yo era antes de ser mamá, la que soñaba, la que tenía miedos, la que amaba cosas que no tenían nada que ver con ellos, esa persona nunca existió en su historia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en una pregunta que nunca me había hecho. ¿Quién era yo antes de ser mamá? ¿Y por qué nadie me lo preguntó nunca? Yo tenía 20 años cuando me casé. Era 1969. Acababa de terminar la preparatoria y estaba trabajando en una librería del centro de la ciudad. Me encantaba ese trabajo. Me encantaba el olor de los libros nuevos, el crujido de las páginas cuando alguien abría un libro por primera vez. Leía todo lo que caía en mis manos: novelas, poesía, ensayos. Soñaba con escribir. Tenía un cuaderno lleno de poemas que nunca le mostré a nadie. Cuando conocí a mi esposo, él me parecía el hombre más interesante del mundo. Me hablaba de política, de filosofía, de cine. Me llevaba al Palacio de Bellas Artes a ver ballet. Íbamos a cafés donde escritores y artistas se reunían a discutir sobre la revolución, sobre el arte, sobre el futuro del país. Yo me sentía viva, me sentía importante, me sentía vista. Nos casamos 6 meses después de conocernos y todo cambió. No de golpe, sino poco a poco. Primero dejé el trabajo en la librería porque las esposas no trabajan. Luego llegó mi primer hijo y entonces ya no había tiempo para ir a cafés ni al ballet. Mi esposo seguía yendo a sus reuniones de intelectuales, pero yo me quedaba en casa con el bebé. Después llegó el segundo hijo, luego el tercero, y con cada hijo, la persona que yo había sido se fue haciendo más pequeña, más borrosa, hasta que un día simplemente desapareció. Me convertí en mamá, solo mamá, y no me malentiendan, yo amaba a mis hijos con todo mi corazón, hubiera dado mi vida por ellos 1000 veces, pero nadie me dijo que amar a tus hijos significaba dejar de ser tú misma. Nadie me advirtió que iba a desaparecer detrás de ese rol. Mi esposo seguía siendo él. Seguía siendo el ingeniero, el aficionado a la política, el lector, el cinéfilo, pero yo dejé de ser la escritora, la lectora, la soñadora. Me convertí en la que hacía las tortillas, la que planchaba las camisas, la que se despertaba a las 5 de la mañana para preparar los lonches. Y mis hijos crecieron viendo solo eso. Nunca me vieron leer un libro porque cuando tenía tiempo libre estaba lavando o cocinando. Nunca supieron que me gustaba la poesía porque nunca se los dije. Nunca les conté de mis sueños de escribir porque esos sueños se sentían ridículos al lado de las facturas que había que pagar y la ropa que había que lavar. Para ellos yo era la persona que los cuidaba y punto. ¿Saben cuándo fue la última vez que alguien de mi familia me preguntó qué me gusta hacer? Nunca, porque asumen que lo que me gusta es cocinar para ellos, estar con ellos, cuidarlos. Y sí, me gusta estar con mi familia, pero también me gustan otras cosas, cosas que nadie sabe porque nadie pregunta. Me gusta pintar.
Hace como 10 años empecé a tomar clases de acuarela en el centro comunitario. Voy los martes y jueves en la tarde. Mis hijos piensan que voy a convivir con otras señoras, pero en realidad voy porque cuando pinto siento que vuelvo a ser yo. Tengo cuadros guardados en mi closet que nadie ha visto. Me gusta la música clásica, no la música que pongo cuando mis hijos vienen a visitarme. Esa que ellos esperan que me guste. Me gusta Chopin, Debussy, música que me hace sentir cosas que no puedo explicar. Tengo audífonos que me regaló mi hija en Navidad y los uso para escuchar sinfonías completas mientras finjo que estoy viendo la televisión. Me gusta caminar sola por el parque en las mañanas, no para hacer ejercicio, sino porque cuando camino sola puedo pensar, puedo recordar quién era antes de convertirme en mamá. Puedo imaginar cómo hubiera sido mi vida si hubiera seguido escribiendo, si hubiera viajado, si hubiera hecho todas las cosas que soñaba hacer. Pero nadie sabe esto de mí. Y lo más triste es que yo misma lo olvidé durante muchos años. Hace unos días, después de esa cena, busqué mi cuaderno viejo de poemas. Tardé horas en encontrarlo. Estaba en una caja en el fondo del closet, debajo de viejas cobijas y ropa que ya no uso. Lo abrí y empecé a leer lo que había escrito cuando tenía 20 años. Y lloré. Lloré porque esa chica que escribía esos poemas tenía sueños enormes. Tenía miedo, sí, pero también tenía esperanza. Creía que la vida iba a ser una gran aventura. Y luego la vida pasó y esa chica desapareció y nadie se dio cuenta, ni siquiera yo. El otro día mi hija me llamó para pedirme mi receta de mole. Estuvimos hablando media hora sobre ingredientes, tiempos de cocción, secretos de sazón. Antes de colgar, le pregunté, hija, ¿alguna vez te has preguntado cómo era yo antes de ser tu mamá? Hubo silencio del otro lado. ¿A qué te refieres, mamá? ¿A quién era yo? ¿Qué soñaba? ¿Qué me gustaba? ¿Quién era la persona antes de convertirme en tu madre? Otro silencio más largo. Pues no sé, mamá, nunca lo pensé. Supongo que siempre pensé que eras... Bueno, mamá, ¿por qué preguntas? Le dije que nada, que solo se me había ocurrido, pero colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina, en esa misma cocina donde pasé 30 años haciendo comidas, y entendí algo. Mis hijos no saben quién soy porque yo nunca se los dije, porque yo misma olvidé quién era. Dejé que el rol de madre me tragara completa, y no fue culpa de ellos, fue la época, fue la sociedad, fue lo que se esperaba de mí, pero también fui yo. Yo permití que sucediera y ahora tengo 75 años y estoy tratando de recordar quién era antes de convertirme en mamá, abuela, suegra, señora. El otro día saqué mi cuaderno viejo y escribí un poema nuevo, el primero en 50 años. No era muy bueno, mis manos tiemblan y mi letra es horrible, pero lo escribí. Y cuando lo terminé, sentí algo que no había sentido en décadas. Me sentí como yo, no como mamá, como yo. Mis hijos todavía no saben quién soy. Tal vez nunca lo sepan completamente, pero estoy aprendiendo a conocerme a mí misma otra vez. Estoy sacando mis acuarelas del closet y colgando algunos cuadros en las paredes. Estoy escuchando mi música sin esconderme. Estoy caminando por el parque y permitiéndome soñar despierta. Y la próxima vez que mis nietos me pregunten a qué me dedicaba cuando era joven, no voy a dejar que mis hijos respondan ama de casa. Voy a contarles que trabajaba en una librería, que escribía poesía, que iba al ballet, que soñaba con ser escritora. Voy a contarles que antes de ser abuela, antes de ser mamá, fui una persona con sueños y miedos y esperanzas. Voy a contarles quién soy, porque detrás de mamá hay una historia, y esa historia merece ser contada.